Hola, hola, espero que esté muy bien. Vamos a comenzar este episodio número 17. El tema de hoy me encanta, es un título que a mí me gusta, es una batalla épica en Israel, es una historia donde Dios hace algo sobrenatural con un joven. Y el tema, el título es Naciste para hacer historia. Es un título increíble, porque no somos un invento del hombre, somos creación divina de Dios. Por eso tú naciste para hacer historia. Y hoy te quiero hablar de la batalla más épica de Israel. Esa batalla que marcó un antes y un después. Una pelea que marcó la historia. Hoy te quiero hablar de una batalla en la que podemos leer que había algo imposible por destruir, que había algo que parecía ya no tenían ningún método y el pueblo de Israel ya estaban paralizados, y es la batalla más épica de Israel en el Antiguo Testamento, porque es una batalla donde vemos que está lo imposible contra lo común. Y muchas veces hemos hecho cosas que parecen normales, ¿no? Y lograr algo normal, o sea, lo que es alcanzable, pues sí tiene un mérito. Y lo celebramos y lo aplaudimos, pero cuando logramos algo que era muy difícil y que nos tomó tiempo, la verdad celebramos. Y es importante aprender que hay que celebrar en todo tiempo. Y esta batalla nos habla de que los filisteos estaban a punto de conquistar al pueblo de Israel, porque este pueblo estaba paralizado por el miedo, y había de un lado del valle de esa batalla estaba el ejército filisteo, que tenían a un gigante, y del otro lado estaba el pueblo de Israel, que estaba paralizado. Porque lo que el diablo primero va a atacar es lo interno. El pueblo ya no podía avanzar porque estaba paralizado de miedo. Por eso el diablo siempre va a querer paralizarte. Va a traerte temor, miedo. Te va a empezar a infundir cosas en tu mente para paralizarte. Porque si te paraliza, ya no vas a poder avanzar. Por eso de un lado estaba lo mejor de los filisteos, porque el diablo siempre presenta lo mejor que tiene. Y esta batalla es épica porque el diablo presentó lo mejor que tenía, un gigante. Dice la palabra que era grande, que era muy alto. Pero podemos entender que esta historia es una historia donde Dios hace algo sobrenatural. De un lado estaba lo mejor del enemigo, y de un lado ya no había esperanzas. Goliat era lo mejor que podían presentar los filisteos, porque el diablo siempre te va a aventar lo mejor para atemorizarte y que no puedas avanzar. Pero lo increíble es que llega un joven que no tenía título, que no tenía medallas, no era un joven experimentado en la batalla, no era un joven reconocido. Llega un joven con una instrucción, porque David dice que la palabra que fue a llevarle provisiones y alimento a sus hermanos para ver si estaban bien, ¿no? Entonces cuando David llega, él no iba con la intención y con el propósito de pelear contra un gigante. Pero cuando David llega, dice la palabra que era un joven que tenía algo diferente. De un lado la leyenda Goliat de la guerra, un hombre de guerra, un hombre que la verdad nadie le podía hacer frente. Y de este lado un joven, dice la palabra que tenía aproximadamente como 17 años. Porque David llega a ese momento y llega siendo el último recurso de Israel, ¿no? Cuando empiezan a hablar allá, a charlar, dicen, oye, ¿qué onda con este? ¿Qué trae? Este gigante se está burlando de Dios. ¿Qué está pasando? Y todos atemorizados, porque muchas veces cuando el temor te paraliza, ya no, la fe parece que está escondida. Y es que no tengas fe, más bien es que has permitido que el temor te paralice. Por eso cuando David llega, es increíble lo que pasa, porque parecía que era la última opción del pueblo de Israel, pero David siempre fue la primera opción de Dios. Y nunca permitas que el diablo te haga creer que eres última opción para la batalla. Eres la primera opción de Dios. Lo que el mundo desecha, Dios lo recicla, porque cuando Dios recicla, Él transforma y envía. Es por eso que David no era la última opción de Israel. David siempre fue la primera y única opción de Dios. Porque David, antes de adorar con el arpa, adoraba con el corazón. Porque David, desde que nació para hacer historia. Aunque el mundo no vea tu potencial, Dios está formando al guerrero que tú eres. Dice la palabra en primera de Samuel, lo vamos a leer 17, cuando David llega con Saúl, dice que empezó a llenarse de valor, y es obviamente el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que va con Saúl, y cuando llega con Saúl, David empieza a hablar con él, y el rey, se pueden imaginar, o sea, aún el rey poner su esperanza en un chamaco, en un chavo que no tenía experiencia en la guerra. Y lo vamos a leer en 1 Samuel 17:36.
si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza, y David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a coger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor, y luego con honda en mano se acercó al filisteo. David fue preparado en lo secreto, porque siempre Dios forma en lo secreto lo que va a ser en lo público. Dice la palabra de Dios que David era un adorador con el arpa, pero David, antes de adorar a Dios con un arpa, lo adoraba con el corazón. Porque la Biblia describe a David como un hombre semejante al corazón de Dios. Y en la Biblia podemos ver que el nombre de David tiene un significado profundo que significa amado, el amado de Dios. Por eso David tenía un propósito, porque nació para hacer historia. David reconoció que el secreto de su éxito estaba en el Señor. Porque él dice, cuando inicia este versículo en 1 Samuel 17:36, dice que el Señor me ha librado. David ha reconocido que el Señor lo libró de los osos cuando nadie lo vio. Porque esa pelea no tuvo fama, esa pelea contra los leones y osos nadie la vio, solamente David y Dios. Pero lo que nadie sabe es que lo que vivas en la intimidad con Dios, en ese cuarto secreto con Dios, aunque nadie sepa, Dios te está preparando para lo público. Es por eso que Dios siempre forma en lo privado. Dios siempre va a formar en ese cuarto de oración lo que va a ser en lo público. Y cuando David está con Saúl, le quieren poner la armadura y a David no le queda. Porque Dios no es una maquila para repetir propósitos o sacar lo mismo, ¿no? A veces pensamos que Dios saca lo mismo con todos. Funcionó con él, también conmigo. No. Dios no repite propósitos. Dios no repite lo mismo que hizo con otras personas. Dios tiene un plan creado a tu medida para ti. Porque si el zapato te queda muy chico, no te va a entrar, no vas a poder caminar ni correr. Si te queda muy grande, te vas a tropezar. De igual manera, te queda chico o grande, te vas a caer. Pero si es la medida que tú usas, a la medida que Dios tiene para ti, déjame te digo algo, no habrá quien te detenga. A David no le quedó la armadura de Saúl, porque a David lo que tenía era más fe en su corazón. Dice la palabra de Dios que tomó lo que tenía en su mano y fue por 5 piedras. Porque a Dios no le importa la armadura que tengas, sino el tamaño de tu fe. Lo que mató a Goliat fue que David estaba lleno de fe. Antes que la armadura, antes que cualquier cosa, David entendió que si algún día Dios lo libró de las garras de un oso y de un león, hoy esa misma dosis se iba a repetir, porque no es con fuerza ni con espada, es con el poder del Espíritu. Es por eso que hay que entender, no le vamos a decir a Dios el tamaño de nuestros problemas, le vamos a decir a nuestros problemas el tamaño de nuestro Dios. Por eso el gigante no nos va a venir a intimidar, porque le vamos a recordar el tamaño de nuestro Dios. Porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta batalla fue épica porque era el experto de la guerra, la leyenda viva de la guerra, un hombre que era indestructible ante la naturaleza, parece humana, ¿no? Entre la gente no podía humanamente, pero llega un hombre, llega un joven, llega alguien distinto que trae un espíritu diferente. Llega un hombre que conocía a Dios en lo privado. Llega un hombre que sabía lo que era vencer a alguien sin tanto reconocimiento. Porque cuando David peleó con Goliat, él no peleó ni por fama, él no peleó por venganza, él peleó por el honor de Dios. Y te voy a decir algo, si tú decides derribar a tus gigantes, no por venganza, sino por el honor ante Dios, Dios te va a respaldar. Dice la palabra que David tomó 5 piedras, porque dicen los conocedores que posiblemente había 4 hermanos de Goliat. Entonces David estaba listo no solamente para matar a uno, al que se le pusiera enfrente el propósito, David le iba a cortar la cabeza. Y cuando David se para enfrente de él, dice que David susurra algo y le dice, hoy Dios te entregará a mí. Y cuando vemos esta parte en el pasaje, lo vamos a leer en 1 Samuel 17:46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Desde que David empezó a declarar lo que iba a hacer, comenzó a declarar con fe y en el nombre del Señor. Déjame decirte algo,
no hay gigante que pueda hacerte frente cuando tú confíes en Dios. No hay gigante que pueda detenerte porque tú naciste para hacer historia. Tienes que tomar lo que está en tu mano. Tienes que aprender a caminar con lo que Dios te ha dado. Y recuerda, no le digas a tus gigantes, no le digas a Dios el tamaño de tus gigantes. Dile a tus gigantes el tamaño de tu Dios. Que ellos vean que hay un hombre y una mujer valiente. Que ellos vean que hay un hombre que se levanta a orar. Que ellos vean que hay un hombre que, aunque el mundo está paralizado por el temor, hay un hombre que confía en Dios. Y cuando nadie apostaba por él, hubo un Dios que apostó por él. Porque no eres la última opción de Dios, eres la primera opción de Dios. Nunca fuiste la última opción de Dios, siempre has sido la primera. Porque el diablo te ha querido paralizar. Lo que no sabe el diablo es que tú estás en un proceso de formación. Porque pasar tiempo con Dios en intimidad tal vez no es muy famoso, ¿verdad? Tal vez no es muy... y todos se dieron cuenta. Pero cuando llega el tiempo de pelear la batalla, solamente las personas que conocen a Dios en lo privado van a poder hacerle frente a los gigantes. Porque ellos saben que el secreto no es con fuerza ni con espada, sino es con el poder del Espíritu Santo. La gente hoy tiene que levantarse los David de esta generación para que peleen con los gigantes, no para que estén paralizados con el miedo, para que se levanten jóvenes que maten a gigantes, que se levanten adultos, esos David que tienen que ser valientes, tienen que marcar la diferencia. David tenía cosas porque David tenía unción, estaba protegido con el Espíritu Santo antes de matar al gigante, porque David fue ungido antes de matar a Goliat. Eso quiere decir que David estaba preparado, no solamente mentalmente, sino también espiritualmente para matar a ese gigante. David no dijo mañana lo mato, mañana que esté mejor. David dijo lo mato, porque de Dios nadie se burla. Y te voy a decir algo, los sistemas anti Dios se han burlado. Un sistema que quiere que ya no haya matrimonios, que no haya jóvenes estables, que ahora cualquier identidad, cualquier comunidad, no. Nos vamos a levantar con el poder del Espíritu Santo, no para atacar a las personas, sino para derribar todo gigante que se ha querido poner en el propósito de Dios. David estaba ungido porque el ungido no pide señales para seguir, pide sabiduría para avanzar. Mientras Goliat gritaba, David oraba y avanzaba. Porque Goliat gritaba y atemorizaba, pero David oraba y conquistaba. Cuando tú oras, no sabes el poder que hay. Es por eso que hay que aprender a caminar confiando en Dios. David estaba ungido porque estaba preparado para matar al gigante. David tenía fe, porque sabía que la fe hace que las cosas sean posibles. Cuando entendemos este principio, que David tenía fe, la fe sin obras es muerta. Lo que mató a Goliat no solamente fue una piedra que pegó, lo que mató a Goliat fue dar un paso de fe, porque lo que primero impactó en la frente de ese gigante fue la fe de David. Porque cuando David tiene fe, es posible y es increíblemente lo que pasa, porque lo imposible siempre vemos que es lo que Dios usa, es como su arma favorita para hacer a la gente que se forme. Porque entendemos que David no fue pesimista, sino fue optimista, un hombre con fe. David ganó desde que confesó con su boca que ganaría. Y la cosa que tenía David, la tercera cosa, es la fuerza de un león. Porque David viene de la tribu de Judá. David entendió que no era con espada, sino con el poder del Espíritu. Por eso aprendemos que David ya iba de gane desde que declaró, aunque nadie lo veía, porque decían que David no tenía con qué, no había una forma, o sea, David no tenía ni siquiera la armadura, no tenía el cuerpo, no tenía nada, no tenía con qué. Lo que no saben es que tenía con quién. ¿Con quién? Es porque tenía al Espíritu Santo. No hay con qué, pero sí con quién, con el poder del Espíritu Santo. La gente va a decir, es que no tienes con qué matar a los gigantes, pero sí tienes con quién matar a los gigantes. Recuerda que Dios te acompaña y Él siempre te va a respaldar, porque el enemigo tal vez no va a ver lo que tienes dentro, pero sí lo que portas. Y lo que portas es la presencia de Dios. Tienes que aprender que Dios te va a respaldar. Da el paso de fe. Los soldados lo miraban con vergüenza. El pueblo de Israel estaba dependiendo de un chavito para derribar a un gigante que nadie pudo en 40 días. Pero cuando llega un joven que está confiando en que Dios puede hacer algo de lo imposible posible, déjame te digo algo, David se convirtió en la mayor amenaza a los filisteos. Cuando era la última opción del pueblo de Israel, se convirtió en la mayor amenaza del pueblo filisteo. Porque no fuiste la última opción. Siempre ha sido la primera opción de Dios. Es tiempo que te levantes, tome las piedras y estés dispuesto a matar a los gigantes. No tengas miedo, ten propósito. Mientras Goliat gritaba y empezaba a atemorizar, David se mantenía firme orando a Dios y diciendo, Señor, hoy me vas a entregar a este filisteo. Es increíble la declaración que David tuvo. Lo que el cielo escucha es la oración que tienes en los procesos y en la victoria. Cuando lanza la piedra David es algo increíble porque eso que pasa es que ese día lo imposible cambió de dueño.
porque lo imposible es el juguete favorito de Dios. No ganó el más grande, no ganó el más fuerte, no ganó el más preparado, ganó el que creyó. Ganó el que sabía que un corazón lleno de Dios pesa más que cualquier armadura, porque Dios te respalda y siempre el más pequeño en la mano de Dios se convierte en el más grande. De un don nadie David se convirtió a rey, de un desconocido pasó al hombre más conocido en Israel. Eso es el poder de Dios. No es pelear por fama ni por venganza, sino por honor. David no mató a Goliat por venganza, David lo mató por propósito. Es por eso que todos los gigantes en tu vida que se levantaron y te hicieron pedazos durante años, hoy te vas a levantar. No para matarlos por venganza, sino para derribarlos y cortar la cabeza por honor. Cuando David le corta la cabeza a Goliat y levanta la cabeza, proféticamente está declarando que todo el que se levante en contra del propósito de Dios va a terminar de la manera como Goliat terminó, sin cabeza. Por eso los gigantes tienes que cortarle la cabeza. Y recuerda, cuando mates a un gigante, siempre recuerda que fue por Dios. Porque siempre que matas a un gigante, Dios te dio el poder para hacerlo. Porque no es con fuerza ni con espada, es con el poder del Espíritu Santo. Y aunque no tengas con qué, aunque tal vez estés paralizado, recuerda que tienes con quién y Dios te respalda, porque naciste para hacer historia. Cuando confías en Dios, vas a hacer historia. Señor, te pido por cada persona que escuchó este podcast, Padre, llénalos de valor. Hoy sabemos que no tenemos con qué, pero tenemos con quién. Hoy sabemos que no es con fuerza ni espada, sino con el poder del Espíritu, porque nacimos para hacer historia. Señor, hoy nos levantamos para matar gigantes y creemos que veremos la victoria. Lo mejor viene en camino para nuestra vida, Señor. Veremos la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, naciste para hacer historia, no para dar lástima. Naciste para hacer historia, no para dar vergüenza. Naciste para hacer historia. Cuando confías en Dios, pasará de ser un don nadie a ser la próxima persona que tiene un propósito. Porque lo que Dios forma en lo privado, siempre en lo público es manifestado. Nunca te desesperes, siempre confía en Dios y recuerda que naciste para hacer historia.